Hoy nos encontramos reunidos para realizar el acto de entrega a sus familiares de los restos de 15 personas que fallecieron en la prisión de Valdenuceda, en el norte de la provincia de Burgos, y que fueron enterrados en una parcela que hoy ya forma parte del cementerio de esta localidad. Hoy yo creo que aquí hacemos dos actos de justicia. En primer lugar, reunir a las víctimas definitivamente con sus familiares, de los que nunca tuvieron que separarse, los separaron a la fuerza. Y en segundo lugar, decir a aquellos que dicen que la memoria pretende reabrir viejas heridas, que lo que pretendemos, y aquí está la evidencia, es cerrar heridas que 70 años después todavía permanecen abiertas. Es la foto donde estaba la ocupación, la foto anterior, es donde se pensaba que estaban enterrados, donde estaba el cementerio de los presos. En este solar, debajo de las tumbas modernas que se están empezando a poner, y ante el peligro de que las tumbas modernas destruyesen las tumbas de los presos, pues entonces fue cuando la agrupación decidió solicitar la exhumación. Entonces la exhumación se llevó a cabo con un equipo de la Sociedad de Ciencias Aranzabi, un equipo de arqueólogos, de técnicos locales, y efectivamente, dejando intactas las tumbas modernas, se empezó a excavar y se empezó a ver que en ese solar debajo estaban la evidencia del cementerio. Estos son los enterramientos individuales de los presos, que estaban bien conservados los restos, y lo que tenemos aquí con una fotografía de los trabajos de exhumación, y aquí podemos ver el cementerio de los presos exhumado. Yo en Valdenuceda estuve alrededor de 3 años. No me gusta dramatizar, pero la realidad es que aquella prisión era una prisión de exterminio. Cuando unos directores de determinadas prisiones querían que los internos, como nos llamaban, pasaran a mejor vida, lo suyo legalmente era enviarles a Valdenuceda.